Saludamos a la iglesia en este día, un abrazo fraternal y contentos, gozosos, felices porque solo el Señor puede darnos estos regalos de poder permitirnos encontrarnos y poder estar atentos para recibir de esa palabra que Él escogió, que Él tiene para nosotros. Bueno, hoy tenemos un mensaje de parte de nuestro Dios para que sean nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todos esos anhelos transformados por los anhelos de nuestro amado. El título del mensaje en este día lleva por nombre: solo uno merece todo respeto, toda reverencia y toda honra. Y con este título vamos a desglosar y a poder entender que solo uno, y por eso, por ese uno, por el Todopoderoso, por el Omnipresente, por el Omnisciente, por el Rey de Reyes, por el que todo lo sabe, por el que todo lo puede, por Él y para Él es ese respeto. Y a través de este mensaje vamos a ir entendiendo qué pasa en la iglesia, qué puede suceder para que nosotros no estemos entregando a ese solo, al único merecedor de ese respeto, esa reverencia y esa honra. Porque solo hay uno que se merece y al que le pertenece estas tres cosas y todo. Porque el Señor dice, solo uno merece. ¿Qué? Y eso lo dice la palabra. Merece algún respeto, algún tipo de respeto. Lo merece todo. Merece algún tipo de reverencia, la merece toda. Y merece algún tipo de honra, toda, absoluta. Solo que nosotros tal vez no hemos entendido el real significado del respeto, de la reverencia, de esa sujeción, de esa honra que le debemos a nuestro Rey. Y nosotros nos preguntamos, o en la iglesia en muchas ocasiones, y algunos otros no se preguntan, otros nos preguntamos, tal vez sí, tal vez no, pero yo te voy a lanzar algunas preguntas que pueden estar y si no están, para que tú te las empieces a hacer. ¿Para qué se viene a la iglesia? Pregúntate a ti, yo ¿para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué se viene a este lugar? Porque tengo que congregarme, si desde la casa también es chévere. Si ya hay moda de escuchar desde la casa, para preguntarnos ese tipo de cosas. Y la última pregunta que yo quiero que tú te hagas hoy, en este momento antes de entrar en materia, es si nosotros respetamos el templo de Dios, si nosotros venimos con reverencia delante del Señor. Cuando nosotros venimos con reverencia delante del Señor, simplemente estamos preparando ese lugar. Estamos aquí en un lugar físico donde compartimos como iglesia, pero lo que aprendemos y compartimos en este lugar físico es para que nosotros en el diario vivir, desde hoy que nos vamos para nuestra casa, a los hogares, a los lugares donde el Señor nos permite vivir, pongamos en práctica lo que aprendemos de cómo comportarnos en este lugar donde se predica su palabra, donde se alaba y donde se adora al Rey de Reyes, al Rey del universo. Y vamos con una definición, la definición de qué significa respeto. Entonces, ahí tenemos la definición de respeto, de reverencia. ¿La tenemos por ahí? La definición de respeto y reverencia. Mientras vamos a esa definición de respeto y reverencia, vamos a entrar en materia con la palabra en Deuteronomio 12:1. Cuando nosotros hablamos de respeto, es de sumisión, de esa reverencia que debemos tener delante del Rey, del único Rey de Reyes. Mira, cuando tú estás aquí, en este lugar, tú estás presentándote delante del dueño del universo, delante del Rey de todos los reyes, delante del Señor de todos los señores, creo que lo sabemos.
Ahí vamos a entrar a Deuteronomio 12:1 y vamos hoy a ver en NBI, Nueva Versión Internacional, y vamos a empezar a leer un poquito de la palabra, porque la palabra que leemos en las Sagradas Escrituras es la que tiene el poder, es la voz de Dios. Y cuando nosotros decimos que debemos respetar al Rey, iglesia, es respetar su palabra. Empieza a pensar ahí en lo que el Espíritu Santo te vaya ayudando a cuestionar en tu alma, en tu corazón y en tu espíritu. ¿Será que estamos respetando la palabra de Dios o la pasamos por alto? ¿Será que nosotros estamos teniendo en cuenta cada mandato, cada ley que Dios nos manda? Porque si la pasamos por alto, simplemente la estamos irrespetando. ¿Te ha pasado a ti cuando le hablas a un menor o cuando hablas con un amigo, no tiene que ser menor, o con tu esposo, tu hermana o cualquiera, y le está hablando y le dice, por favor me presta atención? ¿Cierto que a veces las mujeres hacemos eso? Míreme, usted sí me está mirando a los ojos, póngame atención. Por ahí se miran algunos, porque así he sido yo. A mí me gusta que me miren a los ojos y me presten atención, porque si no están concentrados en lo que yo le estoy diciendo, para mí tal vez no me están prestando atención. Entonces digo esta frase, pero míreme, si me estás prestando atención, mírame, porque uno siente que le están faltando al respeto cuando siente que la persona está por allá volteando los ojos, o no está mirando, o no está concentrado en lo que se le está diciendo. Eso mismo le pasa a tu papá, a tu padre, al Rey, que quiere dirigirte palabra, pero casi siempre en la iglesia o nos dormimos, o miramos para otro lado, o hablamos con el compañero, o dejamos al Rey hablando solo y nos vamos y volvemos. ¿En qué iba, Señor? Se perdió la frase en la que mientras usted salió a contestar una llamada, mientras salió a hacer otras cosas, porque simplemente de corazón le estamos diciendo al Señor, un momentico, que hay algo más importante que lo que usted está diciendo, ya vuelvo, un momentico, ya regreso. Cuando usted tiene una cita con la persona más importante, usted tiene la cita donde se organiza, donde está decoroso, donde se sienta, donde está lo mejor presentado posible, porque tiene la cita con el más importante. Y aquí no tiene la cita con el más importante solamente, sino con el único, con el Rey de Reyes. Entonces, ¿de qué manera tú te presentas al lugar santísimo y de qué manera te comportas cuando estás desde que entras hasta que sales? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora sí, vamos a entrar a leer Deuteronomio 12. Y dice así: estos son los preceptos y las normas que tendrán cuidado de poner en práctica mientras vivan en la tierra que el Señor y Dios de sus antepasados les ha dado en posesión. Hay algo muy especial en este primer versículo, y es que mientras vivas en esta tierra, en la tierra que el Señor y Dios de los antepasados les ha dado en posesión. Y quiero que nos empecemos a concentrar, porque la palabra hay que leerla con entendimiento y parar en cada momento y saber qué es lo que Dios quiere hablar a nosotros. Y aquí en este tiempo Moisés estaba hablando las palabras que le estaba entregando al pueblo delante del Señor, donde le decía: mientras estés en esta tierra, tú tienes que hacer estas cosas. Entonces vamos a empezar a ver a través de la palabra cuáles son las cosas que nuestro papá encomendó a cada uno de nosotros. ¿O será que solo se le encomendó a Moisés y al pueblo de Moisés? A todos. Entonces yo quiero que vamos siguiendo la lectura y vamos a volverlo a leer desde el principio, para que cada uno de ustedes entienda que todo lo que hay en la palabra no es solo para los de Moisés y el tiempo de atrás,
sino para nosotros hasta el último día que el Señor venga a recoger la iglesia. Y dice así: estos son los preceptos y las normas que tendrán cuidado de poner en práctica mientras vivan en la tierra que el Señor y Dios de sus antepasados les ha dado en posesión. Y si tú te devuelves un poquito, dice el Señor que tengas cuidado de ¿qué? De poner en práctica. Y así cuando tú leas la Biblia, iglesia, en tu casa, léela con ese respeto de que no te pases al otro versículo hasta que no entiendas lo que Él te quiere decir en el primero. Porque Él te está diciendo: hey, tenga cuidado de que mientras estés aquí en la tierra en la que Él te dio posesión, y recuerda que nosotros somos ¿qué? Tierra. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener cuidado de ¿qué? De poner en práctica, no solamente oír en la iglesia, sino tener cuidado de que sí pusimos en práctica lo que el Señor y el Dios de los antepasados les ha dado como en posesión. Dice el 2, destruirán. Ahí empieza a decir todas las normas de lo que debemos hacer mientras estamos en la tierra, y dice: destruirán por completo todos los lugares donde adoran a sus dioses, las naciones que ustedes van a desposeer, es decir, en las montañas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, les prenderán fuego a sus imágenes de la diosa Aserá, derribarán sus ídolos y borrarán de esos lugares los nombres de sus dioses. No harán lo mismo con el Señor, su Dios. El Padre le hablaba esto al pueblo porque sabía que había algo que le llevaba a creer en el Padre, como puede pasar hoy, como te puede estar pasando a ti. Tú le crees al Señor, pero tal vez hay muchos dioses y hay muchos altares que aún todavía nos falta por destruir. Y el Señor dice: los vamos a demoler. Vamos a demoler los altares, los vamos a hacer pedazos, los vamos a destruir por completo. Vamos poniendo el 2 y ahí les voy narrando y explicando cada parte. Y dice en el 2, vamos a destruir por completo donde se adoran todos los dioses. Nosotros somos una nación, y dice el Señor en ese versículo que tenemos que desposeer. ¿Qué es desposeer? Lo contrario de poseer. Quiere decir que en este templo, en esta nación, en esta casa que se constituye para el Señor, hay muchas posesiones que debemos soltar y desposeer. O sea, ya no me deben pertenecer, ya no deben vivir conmigo. Y que el Señor dice que debemos demoler esos altares, porque cada cosa que va contrario a la verdad son altares que están dentro de nosotros y que debemos destruir, demoler. Se trata de aprender a adorar a Dios con nuestro cuerpo, nuestro ser, porque si hay altares, y yo te hago una pregunta hoy, iglesia, si dentro de esa casa y ese templo con el que tú danzas, saltas, caminas, vas a trabajar, estás en la casa, en todo lugar, dentro de ese lugar que se ha constituido o que debería ser el templo de Dios, hay ídolos, hay altares que todavía no hemos derribado, no hemos quemado, no hemos destruido. ¿Será que ese lugar es digno para adorar a Dios? No es digno. Por eso el Señor dice: mira, esto es lo que tienes que hacer mientras estés en este cuerpecito en la tierra. Y debes aprender a destruir, a despojarte, a deshacerte de todo eso que no son riquezas que debes tener en este mundo. Porque poco a poco nos vamos despojando de cada cosa y vamos desposeyendo lo que no nos pertenece. Porque en esta tierra lo que el mundo posee no es lo que un hijo de Dios debe poseer. Muy bien, debemos demoler, debemos hacer pedazo esas piedras sagradas
que son sagrados para nosotros. ¿Qué hay sagrado en nosotros? ¿Qué hay? Apegos a las cosas, al dinero, anhelos del corazón, y esas son las piedras. Pero ¿sabes qué, iglesia? El engaño más grande que puede haber en ti y en mí es yo creer que ya destruí todos los altares. Es creer que este templo está santo, cuando yo tengo que empezar a mirar a través de la luz de la palabra qué es lo que debo cambiar. ¿Y sabes por qué no se destruyen los altares? Porque hay un irrespeto y una irreverencia frente a la palabra. Escuchamos la palabra y la dejamos. ¿Ve qué fue lo que dijo? Ve, por ahí te escuché que me dijiste algo. ¿Qué fue? Y es el rey el que te está hablando, y no hay esa reverencia, esa honra. ¿Qué es honrar? Obedecer. Cada que yo escucho la palabra, y muchas veces nosotros pensamos y decimos: uy, yo quiero sentir tu presencia, Señor, anhelo tu presencia. Pero si no obedecemos, si no destruimos cada altar, cada piedra que tenemos como algo sagrado, la presencia de Dios no viene a mí. Y mira que en el 4 el Señor dice: vamos a destruir todo, pero no harán lo mismo con el Señor, su Dios. El Señor dice: déjame ahí enterito, saca todo menos a mí. Saca de tu vida, de tus pensamientos, todo menos al Todopoderoso. 5, ahí sigamos la lectura. No harán lo mismo con el Señor su Dios, sino que irán y lo buscarán en el lugar donde de entre todas las tribus de ustedes Él decida habitar. Estábamos hablando de la tribu y llegó a la tribu de Judá, de donde somos descendientes, donde viene Jesús. Y Él, ¿dónde decidió que tú y yo habitáramos? En la tribu de la descendencia de Judá, de donde está mi amado Jesús. Diga: ¿dónde está mi amado? Entonces ya pertenecemos por herencia. Venimos de la tribu de Judá, donde Él decidió ponernos. Él decidió ponernos nada más y nada menos en la familia de su hijo mayor. Si tú pudieras en el espíritu, iglesia, entender qué significa que tu hermano mayor sea Jesús y que te la creas, es que el hermano mayor, el heredero, es tu hermano, y nosotros somos los hermanitos menores, si queremos serlo. Porque aunque Él quiera que pertenezcamos a la familia, por más que lo anhele, si tú y yo no tomamos las decisiones y derribamos esos altares, ¿qué va a pasar? Quedamos siendo como un hermano perdido de Jesús, donde jamás se unió a la familia del Padre para reclamar esa herencia que Él quiere compartir con nosotros. Iglesia, si tú fueras Jesús y hubieras dado la vida por alguno o por tantos, estarías anhelando ese encuentro, porque lo hizo y se sacrificó, porque tú te sacrificaste por alguien que amas y esperas reencontrarte por ese. Pero lo que hacemos es pisotear y no valorar ese sacrificio del amado. No entendemos el dolor que sufrió, no entendemos. Usted y yo sabemos qué es estar en este mundo, pero tal vez todos no hemos experimentado qué es renunciar a las cosas de este mundo. Pero Jesús sí lo hizo. Jesús sí sabe qué es renunciar. Jesús sí sabe qué es venir a este mundo y hacer solo la voluntad del Padre. Y Él quiere que los hermanos menores imiten al hermano mayor. Todavía quiere. ¿Tú lo crees? Todavía quiere. Listo, entonces vamos en el 6. Allí llevarán ustedes sus holocaustos. ¿Dónde? En el lugar donde Él decida que habitemos. Allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y rebaños. Antes, en la antigüedad, en el templo, en la sinagoga, en el lugar donde se iba, se ofrecían físicamente los rebaños, las ofrendas voluntarias, sacrificios de animales, pero ahora el Señor está diciendo en lo espiritual que debemos dar sacrificios de amor a Él.
Esos sacrificios, y cuando habla del diezmo, no solo habla de las ofrendas y diezmo físico, es el diezmo de tu tiempo. Cuando te levantas, ¿será que el diezmo de mis pensamientos fue el primer pensamiento del día para Él? Escucha lo que te estoy diciendo, iglesia. ¿Será que estoy dando el diezmo de mi tiempo? Con mis pensamientos, con mi boca, lo primero que declaro, lo primero que veo, lo primero que toco, la palabra para leerla, lo primero que veo, lo primero que escucho, lo primero que hablo, es el diezmo, es la ofrenda, las primeras palabras dulces que hablo. Estamos viviendo una amargura, de verdad, iglesia. Y yo te lo digo porque el Señor me ha sacado de la amargura. Y estamos viviendo, casi toda la iglesia, viviendo en una amargura. No entramos en esa intimidad con el Señor para que el Espíritu Santo nos diga qué fue lo que produjo, dónde viene esa raíz de amargura. Y las primeras palabras que declaramos cuando nos hablan son palabras grotescas, malgeniadas, contestamos de mala forma, y todo tiene que ver con el amor al prójimo. Entonces, ¿será que cuando damos esos sacrificios de hablar a las buenas, cierto que nos cuesta mucho, iglesia? Decir las cosas con ternura, no somos capaces. Pero ¿sabes por qué? Porque como no hemos dado reverencia a la palabra, donde la palabra dice que es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestras debilidades. Pero si tú te sientes que hablas muy bien, si tú sientes que, no, pero es que así se lo merecía, no, pero yo hablé bien, es que él fue el que me escuchó mal. Si no eres capaz de hablar por las buenas, está bien, no somos capaces, pero yo entro con la palabra que me han enseñado, a la que le doy reverencia, a la que honro al Señor, y le digo: Señor, yo quiero que tú me enseñes, y como dice tu palabra, la que respeté, la que honré y a la que le di reverencia, que sea el Espíritu Santo de Dios el que me ayude con esta debilidad. Porque cuando nosotros le oramos a Dios, le oramos como conviene. Señor, gracias por este día, te damos gracias, ayúdame en mis debilidades, tú sabes lo que yo hice, o tal vez no hice nada hoy, amén. Pero el Espíritu de Dios, el que está en ti y en mí, es el que sabe cómo está mi corazón. Si está cargado, si está resentido, si está dolido. Solo Él sabe. Entonces yo le digo: Padre, ayúdame. Espíritu de Dios, intercede por mí. Háblale al Padre por mí. No sé por qué tengo estas reacciones, no sé por qué tengo estas miradas, no sé por qué estoy tan indiferente con mi Señor, con las personas. Y puede que tú digas ahí donde estás: yo no le contesto a nadie, yo hablo muy bonito. Pero también evitar una conversación, simplemente porque quieres evitar un pleito, estás dejando de amar al otro. Cuando tú te guardas las cosas, también estás guardando amargura en tu corazón, porque cuando evitamos un pleito, porque no hemos aprendido a hablar por las buenas, vamos guardando esas palabras en lo profundo del corazón, y yo mismo me engaño, yo soy mi profeta y yo me enseño a mí mismo. Pero si tú vas a la presencia de Dios y con las mismas palabras del que todo lo sabe y todo lo puede, le hablas y le dices: Señor, tú sabes mi debilidad, intento hablar por las buenas, pero se me sale el que no quiere. Se me sale el otro yo. Se me sale Munra. No lo concibo, no me aguanto. También cuando te quedas callado, estás guardando amargura. Cuando hablas y contestas también, simplemente estás guardando en el corazón. ¿Cuál es la diferencia para Dios entre que lo digas y lo tengas acá? Para Dios está en el corazón. Muy bien, sigamos. Entonces, en ese 6 vimos los sacrificios reales, las ofrendas que a Dios le agradan que le presentemos. Esos son los sacrificios, ese es el diezmo, esas son las promesas, esas son las ofrendas voluntarias que te agrade hacerlo. 7. Allí en la presencia del Señor, su Dios,
Ustedes y sus familias comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá bendecido. 8. Ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece. Ahí hablaba Moisés. Mira lo que decía, está diciendo, ustedes van a atravesar el Jordán. Si saben, identificaron de qué estamos hablando. Y dice, cuando vayamos y atravesemos el Jordán, que vamos a la tierra prometida, allá, ¿qué va a pasar? Van a destruir, derribar los muros, tirar todo lo que no lo que estorbe, esos altares sagrados, destrúyalos, quémelos, presenten sacrificios de amor que a Dios le agrada. Y dice, pero ustedes en el 8 no harán allí lo que ahora hacemos aquí. ¿Y qué será lo que hacemos aquí? Donde cada uno hace lo que mejor. Mira, iglesia, cuando nosotros decidimos atravesar el Jordán, es porque como fue encomendado Josué, como ese guerrero valiente, ¿sí lo recuerdan? Que le decía al Señor, Moisés, mira, el Señor te ha escogido, y el propio Señor le habla y le dice, como hice con Moisés, quiero hacer contigo y con todos los que te sigan. ¿Y qué significa atravesar el Jordán? ¿Ustedes saben cómo atravesaron el Jordán? Lo atravesaron con otro milagro donde el Señor le dio las instrucciones de que pisa, se abre, pasa al pueblo y vuelve y se cierra. ¿Qué quiere decir eso en la vida espiritual? En que solo los hijos de Dios experimentan su poder. Solo los obedientes, solo los que dan ese paso de confianza pueden ver el poder y la gloria del Señor. Cuando se cierra el río, cuando se cierra el mar, ¿quedaron hundidos los enemigos o quedaron atrás y no pudieron pasar? Porque atrás queda ese viejo mundo, ese paso que Dios nos permite dar de confianza para atravesar el Jordán. Y no es casualidad que el Señor haya permitido que en lo físico pasó con Josué. Él quiere que tú y yo atravesemos el Jordán, iglesia. Dejar ese viejo hombre para atravesar ese río en el poder de Dios. Y fue la palabra la que lo hizo atravesar. Él le hizo reverencia y honra a esa promesa y le dijo, vas a pasar así con tu pueblo y vas a ir a conquistar. Y atravesando el Jordán se fue a conquistar las tierras. Tú y yo tenemos una promesa de tomar esas posesiones para nosotros y ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo así que tomar posesiones y a dónde me va a tocar ir? Tú y yo somos soldados valientes. O por lo menos es lo que Dios espera de nosotros, que seamos valientes. Pero todavía hacemos lo que mejor se nos parece. No hemos decidido dar ese paso para atravesar el Jordán, iglesia. ¿Y sabe qué es lo peor? Que tal vez tú estás ahí sentado y ya creíste que lo pasaste. Tú estás ahí sentado creyendo que ya pasaste el Jordán. Y te la crees. Y crees que estás conquistando y todavía no has empezado a conquistar. Es solo el Espíritu Santo que te empieza a decir a tu corazón si lo estás haciendo o no en una relación personal. Hoy que yo preparaba este mensaje y el Señor me hablaba, empezaba a escribir y el Señor me hablaba de los múltiples pecados que siempre en la prédica acostumbro a mencionar. Entonces menciono las obras de la carne y el Señor me hablaba y me decía, deja que yo se las diga. Sentía mi corazón como el Señor me decía, no menciones ni un pecado, porque son un montón y a cada uno hablaré a su corazón, porque no es darle ideas a Dios. El Señor debe estar hablándote a ti de qué manera puedes ser tan desobediente, podemos ser tan desobedientes y tan irreverentes a esa palabra. Y cuando Él nos da una orden, la pasamos por alto. Y Él le dijo a Josué, vas a hacer esto. ¿Y qué hizo Josué? Y le creyó. ¿Y saben qué fallamos nosotros como iglesia?
en la falta de confianza en el Señor. Yo no me imagino a Josué. ¿Y sabes por qué no me lo imagino? Porque antes él había traído entre los que fueron a mirar, le llaman espías, pero fueron a detectar cómo estaba el lugar, fueron enviados a mirar. Y solo Josué y Caleb vinieron a dar buenas nuevas. Y depende de cómo tú estés mirando la vida a través de los ojos de Jesús que vas a poder contar. Tú puedes ver la misma situación en el país, en tu país, en el barrio, en el trabajo, y depende cómo tú veas las situaciones. Si la ves con los ojos de Jesús, tu versión va a ser diferente. Cuando la confianza en Dios la tienes arraigada en tu corazón, tu versión va a ser diferente a la de un incrédulo. ¿Y qué le pasó a los otros 10 que vinieron diciendo, no, eso está muy grande, eso hay unos gigantes grandes, qué miedo? ¿Qué les pasó a ellos y a su generación y a su familia? Se quedaron y no atravesaron el Jordán. Murieron y ni siquiera en el intento, ahí no le salió la frase, porque no murieron en el intento, no atravesaron el Jordán, iglesia, porque no creyeron en las palabras de su rey, de su redentor. El Señor le dijo, pisa, y se van delante los sacerdotes y van con el arca, y mi poder estará contigo. Pero antes de él haber creído eso, fue allá y vio que esos gigantes no los derrotarían ellos, sino ¿quiénes? ¿Quién? Josué y Caleb, que creyeron que era el poder de Dios que iba a luchar contra toda esa tierra y todos esos gigantes. ¿Y qué sucedió ahí? Puso el pie, primero creyó. ¿Cuántas situaciones, iglesia, tú puedes vivir aquí en la tierra, en tu trabajo, en tu casa, en el país, en la situación como esté, y tú dices, todas las palabras contrarias a la fe? No, es que esto está muy duro. Pensando como piensa ¿quién? El mundo. Y Dios dice en su palabra, cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, automáticamente nos hacemos enemigos. Iglesia, y te lo voy a volver a decir, cuando tú te haces amigo del mundo y de las cosas y participas de las cosas que hace el mundo, y no solamente porque te juntes con personas, sino porque actúes como ellos. Si tú das palabras de incredulidad, si tú no le crees a tu Señor, ¿estás haciendo lo mismo? Y todas esas posesiones y altares que hay en este templo, que son reprochables para Dios, ¿a quién le pertenecen esos altares? ¿A quién? Al enemigo, al príncipe de este mundo. Entonces, si yo voy caminando por el mundo y le tengo algo al amigo de lo malo, amigo mío no, pero me estoy comportando como su amigo, y voy caminando, ¿quién se va detrás de mí a molestarme? Él, porque yo le tengo algo de él, porque tengo ídolos acá, porque tengo cosas guardadas en este que lo tengo como supuestamente el templo. Por eso dice su palabra, resistid al diablo y él huirá de ti. Si tú no le resistes, ¿y cómo le resistes? Aniquilando todos esos tesoros y altares que todavía tenemos. Muy bien, nos quedamos ahí un poquito en que no vamos a hacer lo que cada uno mejor le parece. Cada que tú declaras una palabra contraria, esos 10 que vinieron como espías, vinieron a dar opiniones como a ellos les parecía. Pero el asistente de Moisés, como dice la palabra, Josué, con su amigo Caleb, vinieron a hablar palabras de confianza. Y como creyeron y dieron el paso de fe, solo es dar un pasito, iglesia.
Tú lo crees aquí, lo sientes aquí y lo haces aquí. Utilizas tus miembros para que Él actúe en tu vida. Pero tú tienes que trabajar, tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo más pequeñito para que Él haga lo grande. Tú simplemente crees, da el paso, pones el pie en la primera parte del río Jordán. Él se encarga de abrir. Camine, váyase rápido para que los enemigos no le alcancen. Pero cuando llegaste allá a la otra ciudad, cuando llegaste a Jericó, vas a empezar a conquistar. ¿Y de qué se trata esa acción de conquistar? Es que yo, todo lo que hay dentro de mí, con la ayuda del Espíritu Santo y el poder de su palabra, cada que yo aprendo, yo conquisto una tierra para mí. Quito esos tesoros paganos que no me pertenecen, que le pertenecen al enemigo, y digo, esto es suyo, tenga pues. Lo desecho, destruyo, quemo. Y al desechar y destruir cada ídolo, y un ídolo puede ser la desconfianza en tu Señor. Tienes un altar ahí donde no confías en Él, donde sigues o seguimos confiando en nuestra propia palabra. Rendimos culto a nuestra propia palabra. Somos los todopoderosos y no dejamos que sea el Rey el que haga en nosotros. No quisiéramos seguir haciendo lo que mejor nos parece. Es mejor que el Rey nos gobierne, ¿verdad, iglesia? Es mejor que el papá nos mande. Es mejor que el papá nos castigue. ¿Cuántos de aquí se ponen tristes o se han puesto tristes cuando el papá y la mamá no les hablan por un rato? Uno se pone triste. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al papá? ¿Por qué está triste? Mira cómo cambió, qué cara está haciendo. O la esposa o la hermana. ¿Se han puesto tristes cuando alguien les deja de hablar? Alguien que usted quiere. ¿Sí les ha pasado? Cuando nosotros hacemos lo que nos parece, Él se tiene que retirar, porque Él dice, bueno, usted va a hacer lo que quiera, hágale pues, papito, váyase por donde usted quiera, sufra un rato. Y Él está sufriendo. ¿Qué papá no sufre viendo sufrir a un hijo? Él está sufriendo porque no te dejas abrazar, porque no te dejas guiar, porque no te dejas consentir, porque hacemos lo que mejor. Qué pena haberme quedado ahí, pero el Espíritu Santo está dirigiendo esto. 10. Pero ustedes cruzarán el río Jordán y vivirán en la tierra que el Señor su Dios les da en herencia. Él los librará de sus enemigos que los rodean y ustedes vivirán seguros. Mira, esta casa y este templo están llenos de enemigos. Pero cuando crucemos el Jordán, nos vamos a dar cuenta a través de la palabra, cuando la respetamos y la honramos, que nos vamos dando cuenta, eso era pecado, eso está mal. No me había dado cuenta que eso estaba mal. Eso es conquistar la tierra prometida. Cuando atravesamos el Jordán, el Espíritu Santo va diciendo, quítame ese altar de ahí, ese no me gusta. Quítalo porque ese no honra, y tenemos que empezar a construir ese altar para el Señor. Queremos la presencia de Él, ¿cierto que sí, iglesia? Pero queremos la presencia, ¿y qué sucede? Va a venir, con altares Él no entra. El Señor no habita en lugares paganos ni en la oscuridad. Él es luz, Él es santo. Pero cuando nosotros decidamos y confiemos y demos ese paso, llegamos a Jericó. Empezamos a tumbar esos muros, no porque yo sea el Todopoderoso, sino porque el Todopoderoso me dijo cómo hacerlo. Porque Él es el que actúa cuando yo doy esos pasos de obediencia. Es que es increíble cómo se tumbaron los muros de Jericó, ¿cierto? El que no, pues en el personal yo se lo cuento cómo fue. Pero no hubo que meterle fuerza, solo se obedeció. ¿Y quién lo hizo? El Todopoderoso. Entonces el Señor te dice en el 10, cruzarán el río Jordán. En lo espiritual, tú y yo tenemos que cruzar el río Jordán. No creer que ya lo cruzaste. Y cuando lo crucemos, ¿hay altares ahí? Sí, hay muchos altares como cristianos, iglesia, que no sabemos que tenemos acá.
hay apegos en nuestro corazón, hay mentiras que nos grabamos y nosotros decimos, ay, yo no soy mentiroso, pero ¿sabes qué, iglesia? Todos somos mentirosos, porque cada que conocemos parte de la verdad, renunciamos a una mentira. Usted no puede decir que usted no es mentiroso. Y yo decía, ¿yo mentirosa? Y cada que la palabra de Dios es revelada a mí, cada que puedo hacerle reverencia, cada que puedo decir, mi rey, así es, así lo haré, a ti te honro, a ti te respeto, a ti te venero. Cada que sucede eso, iglesia, viene una verdad a mí y se fue una. ¿Y esa mentira cómo se llama? Altares paganos, donde ahí mismo queremos la presencia. Nosotros como cristianos ofrecemos este templo a Dios, pero es un templo lleno de idolatría. Rendimos cultos a dioses y no queremos que Satanás nos persiga. Y el enemigo está detrás de nosotros porque le tenemos algo que es de él. Y él se va detrás de lo que es mío. ¿O usted cómo está cuando le presta a alguien y van y le cobra hasta que le pague? Bueno, ya no, ¿cierto? Ya perdonamos la deuda, yo creo. Estamos hablando con la iglesia correcta. Ya no, ve, acordate los 200,000 pesitos, acordate los 20,000 que te presté la semana pasada. Y uno es detrás, o los niños, me da una chocolatina, me da una chocolatina, me da una chocolatina. Entonces le enseñamos a que seamos pacientes y no pidamos una cosa cada 2 segundos. ¿Cierto, niños? Entonces, cuando nosotros estamos convencidos y sabemos que hay altares y no nos creemos los santos, cada día conquistaremos. ¿Hasta cuándo conquistaremos, iglesia? Hasta el último día. Que el Señor, que a ti, si te llegas a morir en este día, iglesia, te coja en este día destruyendo altares, dando con el martillo ahí, prendiendo fuego, pero que el Señor te encuentre con el martillo en la mano, destruyendo altares, pero no a lo religioso, diablo cochino, no, así no. Por las buenas, con el Señor, que el Espíritu Santo te ayude. Pero si tú lees la palabra por religiosidad, el Espíritu Santo jamás te va a poder hablar. Tú tienes que disponer tu corazón, iglesia, para que Él todos los días limpie esos altares. Solo imagina cada parte de tu cuerpo con una velita prendida y tú rindiéndole culto a las personas, a los artistas, a las cosas, al dinero, a la mentira. Quieres fama, a la salud. No te concentres en nada de esos detalles, iglesia. Concéntrate en solo dar martillo, en destruir, pero en el buen sentido de la palabra, porque ahora viene un descabezado dentro de 8 días aquí. O sea, es el martillo espiritual donde tú vas a destruir altares, donde apague velas, ya no le rinda culto a nadie. Y ¿sabes qué es lo peor? Que cuando somos odres viejos, que hemos leído la palabra y llevamos tantos años leyendo la Biblia, creemos que está limpiecito el templo. ¿Y sabe qué le agrada a Dios? Que te sientas pecador cada día y que cada día eches a la basura un altar. Eso le agrada a Dios. Pero cuando tú te sientes justo, mira, iglesia, y muchos de nosotros nos podemos sentir justos, y yo te digo, entonces, ¿para qué viniste? Es como que estamos en el hospital y dice y sale la enfermera o sale el médico, ¿cuántos enfermos hay aquí? Y llena la sala y ninguno hay enfermo y todos fueron ahí a qué, a ver las noticias en la pantalla de él porque se le dañó el televisor en la casa. Al médico van los enfermos y a la iglesia vienen los pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? ¿Pero amañados? No, incómodos. Somos pecadores, pero estamos incómodos con el pecado, nos estorba,
¿Estamos de acuerdo, iglesia? Ahí se dice amén. Nos estorba el pecado, nos estorban los ídolos, nos estorba estar pendiente de, mira, el Señor nos da los regalos por añadidura. Si necesitamos algo, Él sabe lo que necesitamos, solo encarguémonos de las cosas de Él y Él proveerá. Él provee lo que tú quieras, pero cuando tú ni siquiera piensas. Si tú estás pensando todo el tiempo en algo, déjame decirte, repite conmigo, jamás me llegará. Si tú estás pensando en algo que quieres, repita otra vez conmigo, jamás. ¿Sabes por qué? Porque Él no te va a dar nada si tú no te has enamorado de Él para que administres lo que te va a dar. No va a pasar. Qué pena darte esa noticia hoy, lo siento, pero nada de lo que tú quieras te va a llegar hasta que te enamores de Él y no lo estés esperando, porque ¿quién más conoce los deseos del corazón? 11. Mira, volvamos a leer el 10, que ahí está un poquito de lo que te dije. Pero ustedes cruzarán el río Jordán y vivirán en la tierra que el Señor, su Dios, les da en herencia. Nosotros no nos alcanzamos a imaginar, iglesia, cuál herencia es la que nos tiene el Señor. Hay muchas familias que se le murió el abuelo, el tío, la mamá y el papá y les llegó por sorpresa. ¡Wow! Esta era la herencia. Si hubiera sabido, hubiera sido más querida con el viejito o con la tía o con… De verdad, le llega una herencia que ni se imaginó y usted dice, y yo como me porté con el abuelito, con la mamá, con la tía, me hubiera portado mejor si hubiera sabido que me tenía estos regalos guardados. Así es con el Señor. Él te tiene una herencia que ni tú y yo no las imaginamos. Ni siquiera pasa por nuestra mente la magnitud de la herencia que Él tiene para nosotros. Si nosotros alcanzáramos a entender un poquito de eso, nuestro comportamiento sería diferente, porque valoraríamos cada cosa que Él tiene programada para nosotros. Por eso es la tristeza del Padre, porque Él sí sabe lo que tiene para nosotros. Él sí lo sabe. Y por eso es la tristeza de Él y Jesús, porque prepararon. Imagínate tú preparando una fiesta, una comida para alguien. El otro no sabe lo que tú le preparaste, cómo le pusiste el mantel, cómo te gastaste tiempo en la comida, todo lo que hiciste y lo dejaste esperando. ¿Quién sufrió? ¿El que la preparó o el que dejó plantado? Los dos, ¿sabe por qué? Porque luego el otro se dio cuenta de lo que perdió y lo disfrutaron otros. Pero duele más el que lo preparó. Tu papá tiene algo preparado para ti y para mí. Y qué tristeza que por no andar con el martillo y volverte a presentar delante de Él sin vergüenza, con los mismos ídolos, sin haber destruido, y no preparaste ese templo para que Él viviera contigo. 11. Ahí vamos en herencia. Él los librará de sus enemigos que los rodean y ustedes vivirán seguros. ¿Cómo íbamos a pasar al 11 sin eso? Mira, Él los librará de los enemigos que los rodean. Y usted dice, aleluya, la vecina chismosa, mi esposa cansona, los hijos desobedientes. Diga, no. ¿Saben cuáles son los enemigos nuestros? Los que yo dejo vivir aquí. El egoísmo, la avaricia, las rabias, la ira, el enojo. Esos son los enemigos que yo tengo que sacar. La incredulidad, la desconfianza, el orgullo, porque ya me las sé todas. Esos son los enemigos que en el 10 el Señor dice que nos librará de ellos. ¿Pero cómo nos librará? ¿A través de qué? De su palabra, iglesia. Solo con la palabra, cuando una mentira es desmantelada, cuando viene una verdad a mi corazón, la mentira ya no tiene. Uy, qué chévere, un momento.
dijimos la palabra clave, la mentira ya no tiene. O sea, que hay un poder que se adueñó de ti y de mí desde la caída del primer hombre. ¿Y saben qué es lo peor? Que ese poder lo dejamos que nos siga gobernando y no le damos poder al único. ¿Qué es más poderoso? Y la Biblia lo dice, y no sé si ya lo has experimentado. ¿Qué es más poderoso? ¿Esta palabra? ¿La palabra del Señor? ¿O el que ha venido mintiéndote toda la vida y te la has creído? ¿Quién es más poderoso? Entonces, si la palabra de Dios es más poderosa, tú, ¿por qué le sigues dando poder a la mentira, iglesia? ¿Quién es el dueño de la mentira? El que te persigue porque no has soltado lo que le tienes. No creas que porque eres cristiano o somos cristianos pasa como predican en muchos lugares que he escuchado, que dice que el diablo no te puede tocar. Repita conmigo, eso también es una mentira. Porque si tú sigues así, el diablo te persigue a través de las personas, a través del internet, a través de la televisión, a través del ocio, a través de tantas cosas, y es como un imán, iglesia. Como Satanás sabe lo que tú le tienes guardadito ahí, sabes que esto todavía no es el templo para Dios, para que Él more ahí, como dice su palabra, Él se va detrás de ti, porque sabes que tú le tienes algo. Y como le tienes algo, te pone trampas y tú caes. Y la carne va y busca las trampas. A través de todo, de los medios, de otra persona que no viene a la iglesia, te igualas. En vez de tú convertirla y hablarle de la verdad y darle testimonio y mostrarle tus frutos, lo que haces es igualarte, hablar el mismo lenguaje que habla el que no ha conocido, y pobrecito, te necesita y te igualas. Te sigues juntando con los que celebran la vida que no es vida. ¿Cómo se llama la vida de este mundo? ¿Cómo? ¿Por qué no lo dice más duro? Exacto. Tú celebras con los que celebran supuestamente la vida, en vez de llevarles la vida que es Jesús. 11, ahora sí, ¿cierto? Cuando se van los enemigos en el 10, dice: ustedes vivirán seguros. O sea que en este momento estamos seguros. Respóndame, ¿estamos seguros? Diga, todavía no. Cada vez que yo rompo un altar, voy encaminándome a estar más seguro y no me devuelvo y no voy atrás. 11. Y al lugar donde el Señor su Dios decida habitar, llevarán todo lo que les he ordenado en ese lugar: holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones y las ofrendas más selectas que le hayan prometido al Señor. 12. Y se regocijarán en la presencia del Señor su Dios, porque todavía hay amargura en tu corazón. Mira, acá hay una promesa. Cuando ya entreguemos sacrificios de amor, cuando la palabra se hace obra en mi vida, dice el Señor que se regocijarán en la presencia. Por eso todavía estás aburrido, todavía no entiendes, no sientes paz. Sientes que sigue de aquí, se te pasa el día y no hiciste nada, o te faltó hacer porque te estás dirigiendo tú mismo. Vuelves y vienen las rabias, vuelve y viene el enojo, viene la desconfianza, la amargura. Bueno, un poco de cosas que te las digo porque ha venido a mi corazón y ha pasado en mi corazón, y he tratado cada día de que el Señor vaya eliminando, y que con ese martillo vayamos eliminando todo lo que estorba y abominable para el Señor. 12. Y se regocijarán en la presencia del Señor su Dios, junto con sus hijos e hijas, con sus esclavos y esclavas, y con los levitas que vivan en las ciudades de ustedes, pues ellos no tendrán ninguna posesión ni ninguna herencia. Cuando ofrezcas holocaustos, cuídate de no hacerlo en el lugar que te plazca.
porque somos felices haciendo las cosas en el momento y en el tiempo que no es. ¿Para dónde vas? No, para una fiesta, pero yo no voy a tomar, yo no como, yo no hago nada. Yo voy a ver si evangelizo a todos los que hay allá. Es que voy a eso, a hablarles del Señor. No es en el lugar que a ti te plazca, deja que Dios te dirija. No es Dios no está Dios gobernando tu vida. Vamos a 1 Juan 4:1 y con esto terminamos. El Señor nos manda a vivir en el Espíritu o en la carne. Entonces vamos a leer este versículo que dice así: queridos hermanos, 1 Juan 4:1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu Santo, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y yo te pregunto a ti, ¿un profeta es una persona o un robot o un perrito? Una de las tres, A, B, 3, todas las anteriores, ¿cuál? Una persona. Levánteme la mano todas las personas que hay en este lugar. Los perritos, bajan la mano. Listo, muy bien. Dice, queridos hermanos, no crean cualquier cosa que pretenda estar inspirada por el Espíritu Santo. Con esto te digo que nosotros, diga yo, también puedo ser un falso profeta. Sabes que tú mismo, cuando no tienes reverencia y honra ni respeto por la palabra de Dios, te haces tus propios argumentos, te creas tus altares, te rindes culto a ti mismo y tú te haces y te autonombras tu propio profeta y dices, el Espíritu Santo me dijo, estuve orando y el Señor me habló. ¿Cómo te va a hablar el Espíritu Santo, iglesia, con todos esos altares ahí prendidos? En esa oscuridad el Espíritu Santo no puede. Y cuando el Señor dice cuídate, no es que dice, ay, bueno, este es un falso profeta, voy a ponerme a investigar todos los falsos profetas que yo he mirado. Tú has escuchado en la palabra donde el Señor dice, cuídate de la que duerme a tu lado. Con esa palabra una vez en un congreso de matrimonios muchos echaron la esposa. Porque creyeron que la que duerme al lado era la señora, la que tiene que tener cuidado. ¿Y sabe quién es la que duerme a nuestro lado todos los días? Y la carne habla. Y el Señor tal vez te habla a través de un sueño, la palabra, o te pone a alguien y los anhelos del corazón. Ay, sí, me dijo eso, vio lo que yo quería. Claro, se estaba demorando para decirme, es que yo sabía. Y el Señor te está intentando decir algo, pero como no te sometes a la palabra, los anhelos del corazón son los que interpretan la voz de Dios. Creen que la interpretaron. ¿Cuántas cosas tú estás haciendo hoy porque tú eres el gran profeta tuyo? Y tú crees, las frases cotidianas, una mentirita piadosita, una mentirita blanquita, la magia blanca, ya le ponen hasta colores bonitos. Una vez al año no hace daño, hasta la poesía, rima. No, pero es que hace un mes no hacía eso, llevaba un mes aguantándome. No se trata de aguantarte, se trata es que tengas temor a Dios, se trata de que tengas inteligencia, pero no la tuya, porque cuando tú usas la inteligencia tuya, ¿sabe cómo lo llama Dios? Tontería. Tú y yo somos tontos cuando no obedecemos la palabra y no le damos honor y honra al que hizo la palabra, al verbo, cuando no valoramos ese sacrificio que hizo nuestro Jesús, cuando
¿Para qué Jesús se sacrificó en la cruz por nosotros? ¿Por qué qué? Y todos me lo recitan. Puedo decir 1, 2, 3 y todos me lo dicen. ¿Por qué? No, dígalo tranquilo que yo no le regaño. Porque murió por mí en la cruz. No sigas recitando eso, entiéndelo. ¿Sabe qué es morir por mí en la cruz? Es que estando como tú y yo en la tierra, decidió honrar al Padre a costa de lo que fuera. Renunció a todo lo que pudiera tener en la tierra. No permitió ídolos en su vida. ¿Qué vida tan aburrida? No. ¿Sabes cuál es la vida que trae gozo? La vida que hace la voluntad del Padre. El que quiere ganar la vida, el que quiere pasar bueno, el que quiere hacer lo que la carne quiere, la perderá. Pero si tú decides perder tu vida por Él, y no quiere decir que usted se puso el hábito, ay, aburrido, qué horrible ser cristiano, me tocó renunciar a este mundo. No, hay gozo y paz que el mundo no entiende, pero el que ha experimentado el gozo de Dios. Iglesia, ¿cuántos de aquí han experimentado el gozo de Dios? ¿Quiénes lo entienden? Y el que no, bienvenido, vamos a explicarte cómo se experimenta el gozo. Y cada vez que tú te despojes de un ídolo, te estás quitando un peso y una carga de encima, y vas a vivir en el gozo y de Él. ¿Qué tal si te pones de pie? Y vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuántos deciden cruzar el Jordán en este día? Si me pueden regalar pianito para que lo crucemos bien inspirados, por favor. Iglesia, extiende tus manos en señal de recibir y déjate guiar con esta oración. Solo visualízate tú ahí atravesando el Jordán. Yo quiero que te dejes llevar por el Espíritu Santo, iglesia. Yo quiero que te dejes llevar, tal vez por primera vez en tu vida, o por segunda o por tercera, no sé cuál sea la vez en este momento. Pero vamos a experimentarlo juntos, iglesia, como si fuera la primera vez que tú estás escuchando la voz del Todopoderoso que te dice: hijo, vamos a cruzar el Jordán. No te preocupes cómo lo vamos a cruzar, no hay barcos, no hay aviones, yo me encargo. Escucha la voz del Señor. Iglesia, Él te está hablando hoy. El Espíritu Santo está hablando. Y visualízate y párate antecitos de pisar las aguas del Jordán. Porque las aguas del Jordán es señal de arrepentimiento, de decidir dejar esa vida pasada para experimentar el poder de Dios. Recuerda que ahí fueron los bautizos donde se sumergió Jesús, donde Juan el Bautista hizo los primeros bautizos, donde estaba preparando el camino para Jesús. Yo quiero que te pares ahí. El Señor quiere que tú des ese paso, iglesia. Concéntrate. Y Él te va a decir: no te preocupes si te llevo cargado en avión, en barco, yo me encargo. Solo cree en mí de que te voy a atravesar ese Jordán para que cuando estés al otro lado, junto conmigo, a través de la palabra, conquistemos cada tierra. Y cada tierra que está llena de argumentos, de mentiras, de pecados, de todo lo inmundo que no es agradable para Dios y que es propiedad del príncipe de este mundo,
tú con la ayuda del Señor, con la ayuda de su Santo Espíritu, vas a destruir esos muros y esas fortalezas. Hay tanto por destruir, pero solo Dios quiere que tú le reconozcas que tienes tantos altares para destruir. Él solo quiere que tú le digas y te avergüences y te dé pena por todo lo que conservas aún. ¿Y qué importa que lo tengas hoy? ¿Qué importa? Él solo quiere ver tu arrepentimiento. Él solo quiere ver que te humilles delante de Él y que sigas el ejemplo como Josué y Caleb, que contaron la historia de diferente manera como lo contaron los otros 10. Ellos contaron la historia porque creían en el Todopoderoso y que todos esos gigantes que iban a ser destruidos serían destruidos por el poder de la palabra. No importa cuán grandes sean tus problemas, no importa cuán grandes sean esos gigantes, no importa cuánto sea tu amargura, la que haya en tu corazón hoy, el Espíritu Santo intercederá por ti y te ayudará, porque tú y yo jamás lo podremos hacer solos. Padre, yo te ruego que toques cada corazón, que sigas tocando cada corazón. Te ruego, Espíritu Santo, que seas tú llenando cada corazón, que seas transformando los pensamientos, que sea tu paz, que sea tu gozo entrando en cada uno de ellos. Dales el poder y la fuerza como ese valiente Josué y su ejército, que solo con la valentía y tu fuerza pudieron hacer cada cosa en tu nombre. Yo te ruego que cada uno de tus hijos en este instante puedan ser llenados del poder, del gozo de tu palabra. Amén. No te pares, siéntate un momentico.